El dios de la proporción, la geometría del bienestar y la soberanía interior. Hola, encantada de estar aquí para comentar este texto que, a ver, es tremendo. Sí, sí, es una lectura de estas que te cambian un poco los esquemas. Nuestra misión hoy es explorar este documento y ver cómo intenta desvincular por completo la idea de la espiritualidad de los dogmas rígidos o de los muros de los templos. Claro, llevarlo a un terreno totalmente distinto. Exacto. Descubrir la espiritualidad en un lugar completamente inesperado. Hablamos de la geometría, de la biología y, sobre todo, de cómo gestionamos nuestra energía en el día a día. Es que este texto invita a quien nos escucha a replantearse el bienestar. O sea, no como una moda de salud pasajera, sino como una verdadera conexión con el orden universal. Es una pasada. Y a mí lo que me impresiona es cómo desmonta lo que hemos creído durante milenios. O sea, siempre hemos asociado lo divino con, no sé, con la culpa, con el control o con teologías súper complejas, ¿verdad? Ya, totalmente. Esa imagen de un juez externo. Tal cual. O arquitecturas gigantes, catedrales oscuras, pero el texto plantea que todo eso es una especie de burocratización del espíritu. Esa frase es brillante, la de burocratizar el espíritu. Porque, claro, hemos construido instituciones donde la paz interior parece un producto externo. Tienes que pagar el peaje de sus doctrinas para acceder a ella. Y aquí te dicen que no, que Dios no es ese señor enfadado en las nubes, sino una realidad medible, viva y súper cercana, llamada proporción. Es un enfoque analítico, o sea, muy calmado. Define lo divino como algo que respira en la materia misma. Y bueno, pasar de esa definición abstracta a cómo se manifiesta físicamente en el mundo real, pues es un salto brutal. Y aquí es donde entra la huella matemática de lo divino, porque el texto baja al terreno de los números y nos presenta a una vieja conocida de los arquitectos y los artistas. La constante de equilibrio representada por la letra griega minúscula phi. La famosa proporción áurea. Eso es, el número 1,618, con todos sus decimales infinitos. Que, a ver, no es un capricho estético para que las cosas queden bonitas. No, no, para nada. No es que el universo diga, voy a hacer esto más agradable a la vista. Es la búsqueda de la materia por su máxima eficiencia, la menor fricción posible. Del girasol se distribuyen siguiendo este ángulo exacto para captar luz. Claro, por pura mecánica. Sí, porque si crecieran en línea recta se bloquearían el sol unas a otras. Y también habla de las falanges de nuestra mano, que al cerrarse forman un puño con una ergonomía perfecta gracias a esta proporción. Exacto. O a escala gigantesca, las espirales de las tormentas o los brazos de las galaxias. Es el único patrón donde el crecimiento no genera una fricción que acabe destruyendo el sistema. Ostras. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque, a ver, si reducimos la inmensidad de lo divino a una simple fórmula o a un número irracional como el phi, ¿no corremos el riesgo de que el universo parezca frío? Ya, robótico, ¿no? Claro, robótico y desprovisto de magia. O sea, ¿cómo pasa un simple número a ser una experiencia espiritual? Lo fascinante aquí es que el autor no lo ve como una matemática fría, ¿eh? Lo define como la arquitectura de la proporción, que es precisamente lo que evita que el universo colapse en el caos absoluto o en la fuerza bruta. Vale, o sea, sin esa medida todo sería un desastre. Totalmente. Sintonizar con esta frecuencia es lo que permite conectar con lo divino, pero sin caer en misticismos irracionales. Es como alinearse biomecánicamente con la realidad. ¡Qué fuerte! Y claro, si el cosmos entero funciona con este plano de eficiencia, pues el siguiente paso lógico es ver cómo aplicar esa misma proporción a la caótica experiencia humana. Claro, bajarlo a la tierra, Mm, a nuestro día a día. exacto. Y el documento lo hace a través de tres pilares: el cuerpo, la mente y el entorno. Empieza con el cuerpo, llamándolo el altar de la biología y de la mente. Suena súper místico. Sí, suena a liturgia, pero en realidad está hablando de homeostasis clínica. A ver, explícanos eso de la homeostasis en este contexto. Pues, a ver, es el rechazo activo del organismo a la asimetría. O sea, ningún órgano puede acaparar los recursos del resto. Todo es un balance dinámico. Y en la práctica, esto empieza con la nutrición consciente. Ah, sí, la templanza que menciona el texto. Evitar el exceso calórico que básicamente inflama el cuerpo y también evitar la carencia que lo marchita. Exacto, elegir elementos puros. Porque el exceso, digamos, obliga a los órganos a trabajar por encima de su capacidad y genera residuos. Es fricción pura. Fricción, claro. Volvemos a la proporción matemática.
Y luego está la gimnasia muscular, que lo describe como una danza simétrica. Los huesos se rompen por estrés. Si solo hay descanso, o sea, inactividad total, el cuerpo lo lee como obsolescencia y se atrofia. Madre mía, es que tiene todo el sentido. Pero bueno, si el cuerpo tiene estos mecanismos automáticos, el problema real llega con el segundo pilar, que es la mente. Ostras, la mente es la gran saboteadora de todo este equilibrio. Totalmente. El texto usa un concepto buenísimo, la indigestión cognitiva, para explicar el sufrimiento moderno. Sí, sí, la dosificación de estímulos. Porque habla del peligro de dejar que un solo agravio o una preocupación del trabajo absorba el 100% de nuestra atención. Claro, la mente se hipertrofia, pierde toda perspectiva. Yo me lo imaginaba. A ver, imagínate un teléfono móvil superpotente, ¿vale? Pero que tiene 50 aplicaciones exigentes abiertas en segundo plano a la vez. Uf, me estreso solo de pensarlo. Videojuegos, el GPS, vídeos en alta resolución. ¿Qué pasa? Que la batería se agota de golpe y el sistema se sobrecalienta hasta que colapsa y se apaga. Exacto, un colapso térmico. Y eso es exactamente lo que hacemos con nuestro cerebro cuando rumiamos 50 escenarios catastróficos a la vez. Entonces, ¿qué propone el autor frente a esto? Porque no dice simplemente que apaguemos la mente y ya. No, no, diferencia muy bien entre la evasión o simplemente desconectar y lo que él llama alcanzar la quietud perceptiva. La quietud perceptiva. Sí, o sea, un estado libre de juicios constantes donde la mente sabe perfectamente cuándo activarse para las cosas prácticas de la vida y cuándo retirarse. Experimentar el silencio real. Sin estar rumiando. Y bueno, el tercer pilar es el entorno. Adoptar un enfoque sistémico, minimizando nuestra huella para no quebrar el equilibrio de la Tierra. Porque claro, la homeostasis no se puede mantener en un ecosistema que está destruido. Claro, no puedes estar sano en un mundo enfermo. Y esto nos lleva a una transición casi inevitable, o sea, a una contradicción brutal que vivimos hoy en día. Sí. Habiendo establecido cómo se ve una vida equilibrada, la gran pregunta es ¿por qué la sociedad actual genera tanta ansiedad y tanto agotamiento crónico? Porque el sistema moderno es estructuralmente opuesto a esta geometría de la que hablamos. Es lo contrario a la proporción. De hecho, el autor lo llama el culto a la desmesura e incluso el culto a lo demoníaco, que suena fuertísimo. Suena muy fuerte, sí, pero aclara que lo demoníaco aquí no es nada de terror o superstición, sino que es la ruptura absoluta del equilibrio. Es la fragmentación. Habla del consumismo desbordado, de exigir un crecimiento infinito en un planeta finito, y de cómo cambiamos nuestro tiempo libre por servidumbre para poder seguir consumiendo. Y la obsesión por el éxito, ¿eh? La lógica de la guerra que nos meten desde que somos niños en el colegio. Aplastar al prójimo para que nos aplaudan. El texto dice que destrozar tu propia salud por el reconocimiento externo es una bancarrota interior, una renuncia total a la soberanía. Y eso te aleja por completo de la proporción áurea de la vida. Vale, vamos a desgranar esto un poco porque aquí es donde yo me pongo un poco la etiqueta de abogado del diablo. A ver, dime. El texto ataca súper duramente la competitividad, esto de querer ser el número uno. Pero, a ver, ¿no es precisamente esa ambición desproporcionada la que ha impulsado, no sé, los grandes avances médicos, tecnológicos o artísticos de la humanidad? Ya, entiendo por dónde vas. O sea, ¿acaso va a buscar siempre esa proporción y esa quietud no nos condena a una especie de mediocridad conformista donde no pasa nada nuevo? Si conectamos esto con el panorama general del texto, el autor no está atacando el esfuerzo ni la excelencia. O sea, no dice que no intente ser un gran cirujano o un buen ingeniero. Vale. Lo que diagnostica como patología es esa pirámide artificial donde tu éxito depende de entregar las llaves de tu vida al juicio de los demás. Subir al podio destrozando tu sistema nervioso o tu salud mental. Eso es lo que irremediablemente te aleja de ese Dios de la proporción. Ah, vale. O sea, el problema es que el motor de ese esfuerzo sea la validación externa y no la maestría en sí misma. Exacto. El buscar aplausos a costa de calcinarte por dentro. Eso es asimetría pura. Moderna nos empuja tanto a esta desproporción, el texto nos lleva de viaje al siglo XIX para buscar referentes. Gente que intentó vivir según esta geometría sagrada. Y ahí entramos de lleno en el trascendentalismo americano, con Thoreau y Emerson. Eso es, que veían a las religiones organizadas de su época como cáscaras vacías. Y nos hablan de la experiencia de Thoreau en su famosa cabaña en el lago Walden. Que es un experimento vital fascinante. Totalmente. Thoreau redujo sus necesidades materiales a la justa proporción. Es como el minimalista definitivo. Pero ojo,
No lo hacía por una estética moderna para presumir en fotos. No lo hacía para decorar el salón, lo hacía para eliminar el ruido. Al reducir sus exigencias logísticas, su tiempo se expandió y su mente se aclaró un montón. Y así logró esa comunión con lo que él llamaba el alma del mundo, leyendo la naturaleza como si fuera el verdadero texto sagrado. Porque en la naturaleza, en las leyes operan sin el ego humano. O sea, el fluir de las estaciones o los árboles en un bosque no compiten por la atención, ¿verdad? Claro, un roble no tiene ansiedad por su estatus frente a un pino, simplemente son. Exacto. Y esta perspectiva histórica nos demuestra algo clave, ¿eh? Que esta búsqueda de la soberanía interior y el rechazo al ruido social no es que sea una queja exclusiva del siglo XXI porque tengamos móviles. Es una necesidad humana súper profunda. O sea que en plena revolución industrial ya estaban agobiados con la hipertrofia social. Tal cual. Cuando el ruido supera nuestra capacidad de procesamiento, necesitamos esa quietud. Bueno, vamos llegando a las conclusiones finales que nos deja este documento. Y el mensaje de cierre es que conectar con Dios, o con lo divino, es básicamente un ejercicio de administración de nuestro propio bienestar. Sí, diferencia muy bien entre lo que llama el placer soberano y el hedonismo vulgar. Exacto. El hedonismo vulgar y adictivo de estar persiguiendo estímulos constantes. Que siempre te pide más dosis. Frente a ese placer soberano, que es el goce de un cuerpo limpio, un alimento bien medido y una mente en paz. La elegancia de lo suficiente. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? ¿Por qué debería importarnos hoy? Pues a ver, tiene un valor inmenso para cualquiera que se sienta abrumado por la sobreinformación diaria. Sí, la salud y la paz interior dejan de ser solo metas médicas, de hacerse análisis y ya está. Son el testimonio vivo de que estamos alineados con el universo. La ausencia de rozamiento es el estado natural de la gracia. ¡Qué maravilla de concepto! Aunque, fíjate, esto plantea una pregunta importante para reflexionar. A ver, cuéntanos. Si partimos de la idea del autor de que la proporción es el lenguaje divino y que la desmesura nos aleja de esa soberanía interior, pensemos en nuestros entornos digitales actuales. Las redes sociales y demás. Claro, los algoritmos están diseñados matemáticamente exactamente para lo contrario. O sea, para generar una desproporción extrema. Buscan la viralidad, fomentar la indignación y el consumo infinito de nuestra atención. Es la máquina de fricción definitiva. Totalmente. Entonces, lanzo esta incógnita. ¿Es realmente posible mantener esa conexión divina y esa proporción interna mientras seguimos conectados constantemente a la red? Ostras. ¿O llegará un punto en el que la única salvación real será construir nuestra propia cabaña de Walden digital? Una cabaña de Walden digital. Sí, o sea, desconectar físicamente los servidores para poder volver a escuchar el silencio de verdad. Lo dejo ahí flotando para la reflexión individual. ¡Qué barbaridad! Un pensamiento súper provocador para cerrar. Nos deja con un montón de ideas para digerir y sobre todo para revisar nuestra propia geometría interior y hacia dónde estamos volcando nuestra atención. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Nos vemos en la próxima inmersión.